Se puede tomar, sin embargo, como tensión en el límite elástico y también para tener una referencia de la magnitud de esas tensiones, para el caso de la tensión en compresión perpendicular a la fibra, un valor igual a 30 multiplicado por el peso específico aparente al cuadrado, donde el peso específico aparente se expresa en toneladas por metro cúbico y la tensión obtenida en newton por milímetro cuadrado. Pero además de situaciones en las cuales la compresión manifiesta tensiones con direcciones axiales o en el otro extremo con direcciones transversales o perpendiculares, en los casos generales pueden presentarse esfuerzos de compresión con dirección oblicua que se identifican como o muestran la resistencia a la compresión con dirección oblicua del tejido nervioso. Para esos casos lo que está aceptado digamos, y aplicado por los reglamentos hoy en día es esta expresión que se conoce como fórmula de Hankinson, que permite obtener la magnitud en un caso en que se esté en un proceso de verificación o de proyección de una situación hipotética, la magnitud de las tensiones que se obtendrían para un ángulo cualquiera a partir de la tensión en compresión paralela a la fibra o la magnitud de la tensión en compresión paralela a la fibra multiplicada por la magnitud de la compresión con dirección perpendicular a la fibra, y eso a su vez dividido en un cociente que involucra la magnitud de las tensiones anteriores multiplicada en un caso por el seno al cuadrado del ángulo de oblicuidad o por el coseno al cuadrado del ángulo de oblicuidad cuando se considera la compresión perpendicular a la fibra. Esto está mostrando resultados que van a variar en un extremo para los casos en los cuales la oblicuidad sea igual a 0 grados, es decir, con oblicuidad igual a 0 grados, la dirección de las tensiones es paralela a la dirección de la fibra, o en el otro extremo con oblicuidad igual a 90 grados. En aquellos casos la dirección de las tensiones van a tener direcciones completamente perpendiculares respecto de la dirección de la fibra. Otro tipo de esfuerzo que puede llegar a darse, pero que debe ser evitado dentro de lo posible en cualquier configuración estructural, es el esfuerzo que solicita o que genera tensiones de tracción con dirección perpendicular a la fibra. En general es muy débil la magnitud de esta tensión, de estas tensiones, mejor dicho, la magnitud de la respuesta mecánica frente a este tipo de solicitación, y cuando se obtiene se debe a la adherencia lateral entre la fibra de madera o a la presencia mayor o menor del tejido parenquimático radial. No obstante lo anterior, si es necesario recurrir a esta resistencia, que puede tener una referencia de la magnitud de su tensión de rotura a partir del peso específico aparente expresado por metro cúbico al cuadrado y multiplicado por 6 para obtener esa magnitud en newton por milímetro cuadrado. Para el caso de resistencia a la tracción oblicua, se aplica la misma expresión que hemos visto aplicada para los casos de compresión oblicua, solo que en estos casos las referencias van a estar dadas por las tensiones de tracción paralela a la fibra y por las tensiones de tracción perpendicular a la fibra que corresponden
al caso que estemos nosotros considerando. Otro aspecto que es muy importante de tener en cuenta cuando se consideran las propiedades mecánicas del tejido leñoso son lo que se denomina genéricamente las deformaciones de la madera bajo cargas permanentes. La falta de consideración de este efecto o de esta característica es una de las razones más frecuentes cuando se observan estructuras de madera sometidas particularmente a esfuerzos de flexión que muestran exageradas deformaciones sin que esas deformaciones pongan en riesgo estructural a la estructura que estemos nosotros considerando. Aparecen enormes deformaciones que son apreciadas fácilmente por el ojo humano y eso obviamente en muchos casos inutiliza o hace necesario que se reemplace la pieza deformada o la estructura deformada. Lo cierto es que bajo el efecto de la acción de cargas permanentes y dependiendo del tipo de esfuerzo, la madera muestra deformaciones mucho mayores que las que producirían o las que producen esas mismas cargas inmediatamente después de haber sido aplicadas. La madera muestra una deformación instantánea como consecuencia de la aplicación de las cargas y esa deformación se incrementa según el tipo de esfuerzo que consideremos a lo largo del tiempo y en determinadas condiciones. Ese fenómeno se conoce como fluencia lenta o fenómeno de deformación diferida o CRIP. Depende su presencia del tipo de esfuerzo. En el caso de esfuerzo de tracción axial, no son apreciables ni considerables los efectos de esa fluencia lenta para ningún rango de magnitud de tensión. Para el caso de esfuerzo de compresión, ese fenómeno puede tener alguna relevancia, pero para valores de tensiones que superan el límite elástico, es decir, para un estado tensional para el cual o dentro del cual nosotros no vamos a usar nuestros componentes estructurales, por lo menos en condiciones normales. Mientras que para esfuerzo de flexión, ese fenómeno de deformación lenta o fluencia lenta o deformación diferida se manifiesta para cualquier rango de magnitud de las tensiones, aún dentro del rango de las tensiones de trabajo. O sea, incluso dentro del rango elástico. Esa es la razón por la cual es necesario tener en cuenta la existencia de este fenómeno y la consideración que debemos hacer en el caso de utilizar la madera en estas condiciones. Lo que muestra la experiencia es que, en general, un elemento de flexión va a mostrar una deformación en el momento de aplicación de la carga, y si esa carga permanece aplicada a lo largo del primer mes aproximadamente, incrementa su magnitud en un 30%. Es decir, la deformación, la flecha en flexión, sin que se modifique el estado tensional de la pieza, es decir, sin que se modifiquen las cargas que solicitan a la pieza de madera, incrementa su magnitud en un valor que puede llegar a ser de hasta el 30% mayor que el valor que tenía en el momento en que esas cargas son aplicadas. Si la carga permanece aplicada, la magnitud de esa deformación lenta, permanece la carga aplicada sin que se incremente, es decir, no se incrementan las tensiones que solicita la pieza, solamente la carga sigue aplicada en la misma condición en la cual ha sido, digamos, cargada la pieza desde el momento inicial. Pero si se mantiene a lo largo de los próximos meses, hasta aproximadamente un año, se desarrolla completamente este fenómeno de fluencia o deformación lenta y alcanza
magnitudes que pueden ser superiores entre un 50 y un 150% mayores que la deformación inicial. A esa deformación producida por la permanencia de carga se la conoce como deformación diferida en flexión, y podemos ver que toma magnitudes tales que llega a ser entre 1,5 y 2,5 veces mayor que la deformación instantánea. Esto es importante porque en los casos de las estructuras que están sometidas a esfuerzo de flexión, y por las magnitudes que toman o pueden ser tomados para los módulos de la densidad de flexión, que son relativamente bajos en relación a las otras amplitudes mecánicas que tiene el tejido leñoso, en muchos casos los elementos en flexión tienen como un condicionante no las tensiones que generan las solicitaciones, sino las deformaciones que generan esas solicitaciones. Y cuando se diseña dentro del rango de las deformaciones admisibles, pero en un límite superior, sin tener en cuenta la deformación diferida de flexión, obviamente al cabo de un tiempo esa deformación admisible máxima va a ser superada por la deformación de la pieza hasta un rango tal que se hace notable a simple vista. De modo que una vez deformada la pieza simplemente por el paso del tiempo, sin que se incremente la magnitud de la carga, sin que se modifique su vector tensional, puede llevar a que esa pieza, si está, supongamos, formando parte de una estructura de la cubierta de un techo, una cubierta pesada como una cubierta de tejas, por ejemplo, se deforme al punto que las tejas se desacomoden, pierdan la capacidad de aislar la cubierta de la lluvia se infiltre, esa infiltración moje, humedezca algún sector de la pieza de madera, que no solamente va a alterar sus condiciones o sus propiedades mecánicas, sino que va a ser posible o la va a poner a la pieza en una condición de alta vulnerabilidad frente al ataque de organismos xilófanos. Este fenómeno de fluencia lenta está especialmente contemplado, tenido en cuenta en las normas que son de aplicación para el diseño estructural de los elementos de madera. Y finalmente, vamos a hacer referencia a la resistencia del tejido leñoso frente a los esfuerzos alternados, aquellos esfuerzos o situaciones de carga que generan que piezas dentro de algún sistema estructural que están sometidas a esfuerzos de compresión alteren no solo la magnitud, sino la dirección de la solicitación, y ese esfuerzo deja de ser compresión y se transforma en tracción, o viceversa, deja de ser tracción y se transforma en compresión, como consecuencia de la acción o de carga de tipo dinámico o de la acción del viento. Dependiendo de la geometría de la cubierta, muchas veces el efecto de la acción del viento puede llegar a modificar precisamente el sentido de esas acciones, generando una situación en la cual se producen esfuerzos alternados. Se genera en esos casos, se puede estar frente a una situación que lleve al tejido leñoso a lo que se conoce como límite de fatiga o resistencia a la fatiga, que dependiendo digamos, del tipo de solicitación a la que esté sometido, puede ser obtenido a partir de la resistencia que le corresponde a ese tejido, que tiene ese tejido leñoso en condiciones estáticas, y multiplicando esa resistencia por un factor C para obtener la resistencia a la fatiga, y ese factor C puede tomarse como igual a 0,33 para el caso de esfuerzo de flexión, 0,60 para esfuerzo de compresión y 0,28 para esfuerzo de tracción.
Bueno, yo les propongo que a las 6 menos 10, 17:50, sigamos un poco más con otro tema, un rato, y